Bienvenidos nuevamente a otro episodio de La Maestría con Raúl Palacios. Un episodio que para mí es súper especial porque vamos a hablar con alguien que tiene sobre 30 años de experiencia en lo que son los medios, estrategia, tanto de negocios como de entidades de impacto social. Estamos hablando de nada más y nada menos de Luis Alberto Ferré. Luis, que nos está hablando desde San Luis, ¿cómo te encuentras hoy? Muy contento de estar en tu espacio. Estábamos conversando fuera del aire ahorita de cómo comenzaste como bloguero para el nuevo día hace unos añitos atrás, así que qué bonito vernos de nuevo acá y que sigues con tu proyecto. Así mismo es, Luis, y la realidad es que tengo que darte las gracias públicamente por esa oportunidad, porque yo pienso que eso para mí marca un antes y después de Raúl Palacios, de alguien que simplemente está enfocado en lo que era la contabilidad de su carrera profesional, a darse el espacio de ser público con su opinión y querer adentrarme en lo que son los medios. Y esa experiencia me la llevo en el corazón por siempre. Hay sobre 35 columnas que están en el portafolio para aquellos que estén curiosos. El blog se llama Más allá del diploma. Lo pueden verificar en la página del Nuevo Día, que todavía están disponibles y accesibles. Así que gracias, Luis, por la oportunidad. Por siempre te digo que vivo agradecido por eso. No, y Pero gracias a ti por habernos dicho que sí y de haber ofrecido la voz tuya de juventud, joven, aún más joven en esa época, porque era importante tener la gente, las voces de la juventud en toda la cobertura nuestra. Así que. agradecido, pero sabemos que no estamos aquí para mí hoy. Estamos aquí porque queremos hablar con alguien que tiene una experiencia intachable. Luis, quería comenzar preguntando, he notado que dentro de la familia eres de las personas o eres desde tus hermanos el más que ha querido liderar esfuerzos de impacto social. Me es curioso por qué eso es así, de dónde nace ese afán por querer aportar desde esa esquina. Bueno, lo cierto es que aunque yo tengo un perfil un poquito más público que mis hermanos y mis hermanas, todos tenemos esa vocación de servicio social. Mi hermana María Luisa es la presidenta de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Ponce. Mi hermano Antonio Luis ha servido en la Junta de Síndicos de la Universidad del Sagrado Corazón. Mi hermana Loren ha servido en Para la Naturaleza. Y María Eugenia también ha tenido ¿no? su roster de servicio público en Puerto Rico. Así que la familia nuestra toda ha sido no educada desde el punto de vista de servicio público, de servicio a los demás. En mi caso, yo soy periodista, ¿no? Y el periodista es un servidor público, así que cuando digo servidor público no quiero decir es electo, ¿no? Quiero hablar de una persona que trabaja para las demás personas. Y haber visto a mi abuelo, ¿no? A don Luis Ferrer cuando era gobernador, yo tenía como 6 o 7 años, un poco menos para esa época. Conocerlo a él durante sus años post-gobernador, ya cuando yo estaba creciendo. Haber visto a mi tía Isolina, también, Isolina Ferré, con los centros Sor Isolina. Haber visto a mi padre crear el nuevo día de la nada. Haber visto a mi madre criarnos a todos nosotros con ese servicio de responsabilidad. Pues era muy difícil no beber de esa agua, ¿no? De esa fuente. Y sí, nos educamos con ese perfil y para mí el periodismo siempre fue y ha sido y sigue siendo una manera de servir, ¿no? De servicio público. Y claro, yo sí me agregué otras funciones a mi trabajo como periodista de emprendimiento social y también pues me dediqué a ayudar a los centros Sorisolina Ferré, que todavía estoy ahí como presidente de la Junta. Así que pues he tenido la fortuna de emprender proyectos sociales mientras era periodista y a la misma vez pues cargar esa junto a mis hermanos, ¿no? Y mi familia esa antorcha de servicio social. Me encanta. Y mencionaste el legado de la familia, que sabemos que es un legado que eh, tiene la huella del desarrollo de Puerto Rico ahí puesta. Me es curioso pensar, si piensas en lo que es el legado de tu papá, por ejemplo, ¿qué dos o Ujú. tres lecciones te has llevado de la crianza de tu padre que piensas que todavía son relevantes hoy día? Sí, de ambos, ¿no? Y yo te diría que primero trabajo. La fortuna de tener un trabajo, no importa cuál fuere, es la dedicación al trabajo, la disciplina al trabajo.
Mis padres siempre nos inculcaron que el trabajo curte a la persona, la define, la hace fuerte, la pone a prueba. Y nosotros, a pesar de que, pues, sí, veníamos de una cuna, ¿no? Afortunada, acomodada. Mi padre nos tiró a nadar, casi sin salvavidas, a ver si, para aprender, ¿no? Y empezamos desde abajo. Todos nosotros, yo empecé como reportero de deportes cuando yo tenía 18 años, 17 años, trabajaba los veranos ahí, trabajaba de noche. Así que sí se nos inculcó ese amor al trabajo. Segundo, la disciplina. Disciplina tanto en la vida personal como en la vida profesional, ¿no? Esa consistencia, esa responsabilidad consigo mismo, esa planificación. Y pues eso nos ayudó mucho en tiempos donde había mucha tempestad social, política, personal, ¿no? Ese concepto de tener un plan y ser disciplinado y a la misma vez poderlo cambiar cuando había que cambiarlo, ¿no? Y tercero, pues el valor a las personas, ¿no? La dignidad humana. Eh, Todos somos humanos, todos somos hijos de Dios, y cada persona tiene un valor. No importa su raza, no importa su condición económica, de dónde venga, cada uno y cada uno de nosotros tenemos nuestras historias, nuestros valores, y qué bonito el poder conocer personas tan distintas a uno y ver ese valor que esa persona tiene también. Así que esa dignidad humana que viene pues intrínseca de nuestra condición humana, pues también fue una de las lecciones más importantes que se nos dejó. Me encanta, yo leía, ¿verdad? Hace poco que publicado en el Nuevo Día que su padre, ¿verdad? Pasó de este plano terrenal el año pasado. En la noticia mencionan que él tenía corazón de periodista, así que yo pienso que de todo te lleva eso más similar a tu padre, así que quiero decirte que Sí, probablemente estás bien orgulloso de donde sea que estés, de quién, del profesional quién eres y en qué has podido convertir no solamente el legado de la empresa y de la familia, sino lo que has podido ser como ser humano en tus distintos proyectos y facetas. Así que quería preguntarte, gracias. porque en la noticia me recuerdo leer que cuando tu abuelo se convierte gobernador, él trabajaba también bastante de cerca en lo que era ese esfuerzo titánico de ser gobernador de Puerto Rico. ¿Tienes alguna memoria de aquellos tiempos, aunque sea un poco gris o un poco lejana, que quieras compartir con la audiencia de esos tiempos? Claro, claro. Mi padre fue el director de campaña de Don Luis, ¿no? De su abuelo, de mi abuelo, de su padre. Yo tenía todavía unos 2 años. Yo nací en el 66 y esto fue en el 68. Pero sí sé mucho de parte de mi padre, el trabajo que él hizo con su grupo de medios, con su grupo de campaña de publicidad, agencia de publicidad. Fue la primera campaña que se corrió por la televisión, la primera campaña moderna, y creo que fue un preludio a lo que mi padre hizo después como periodista y fundador del Nuevo Día. Eh, yo cuando era pequeño y nosotros cuando éramos pequeños recordábamos ir a la fortaleza, eso sí, cuando éramos pequeños, ir a la casa del pueblo allí, y ver a mi abuelo ser el abuelo de siempre, pero ahora era gobernador. Y entonces, pues, sí, sí sabíamos que estaba en esa edad, nosotros éramos muy pequeños, pero sabemos que era el gobernador de Puerto Rico. Pero él tocaba el piano todavía y lo siguió tocando toda su vida. Nos recibía en la fortaleza, él era abuelazo de siempre, pero eh, esa armonía entre el ser público, ¿no? y el ser privado, de que no había una dicotomía, no había una separación, él era el mismo, ya sea siendo gobernador o siendo abuelo, ¿no? O siendo padre también. Así que nosotros vimos como esa integración de esa personalidad de alguien que podía ser gobernador de un país y a la misma vez no renunciar a su persona y a sus valores. Claro, los políticos tienen que hacer sus ajustes y también pues él como padre y abuelo tuvo que hacer lo suyo, pero eran la misma persona, y en ese sentido pues mi padre fue crucial en el éxito de mi abuelo como gobernador, y luego mi padre empieza su propia carrera como empresario de un periódico, totalmente nuevo, totalmente radical en su apuesta periodística y comercial. Y pues el resto es historia.
Y el resto de historia, y de eso vamos a hablar en detalle en breve, pero quería preguntar, para aquellos que están curiosos, pues yo sé que tú estuviste activo como Chief Innovation Officer del Nuevo Día hasta el 2023 oficialmente, para el que busque tu perfil en LinkedIn, eso está bastante claro. Lo que me da curiosidad sobre cuáles son esos proyectos que te tienen bien motivado ahora mismo, a los cuales estás dedicando todo tu esfuerzo. Bueno, mi última asignación periodística fue el huracán María, realmente en el 17-18. 17 fue el huracán, 18 fue el primer año de la recuperación. Y después que yo transiciono en el 18 al grupo, lo que llamamos el grupo, pues me voy a la empresa familiar como Chief Innovation, Social Innovation Officer o primer oficial de innovación social del grupo, pues fue para investigar cómo la familia podía ayudar a reconstruir a Puerto Rico desde el sector sin fines de lucro, desde el sector comunitario. Y ahí fue que yo empecé a investigar el tema de impacto social, ¿no? Inversión de impacto social. Empecé a involucrarme a involucrar también a la familia, ¿no? Más de lo que ya estaba, con todos los grupos comunitarios que estaban tratando de reconstruir a Puerto Rico, con las fundaciones, con inversionistas también que estaban mirando a Puerto Rico. Así que fue un periodo del 18, yo diría, hasta el 19 o 20, cuando llega la pandemia de mucha vinculación con proyectos comunitarios y de saber más que nada dónde estaban las oportunidades para ayudar, ¿no? Dónde había duplicidad de servicios. Una cosa que aprendimos fue que San Juan está súper saturada de servicios sociales y que Mayagüez está totalmente o sea, underserved, ¿no? En Ya. sentido de ayuda social. Y cómo la concentración de ayuda está en el área metropolitana y donde mayor necesidad hay es fuera del área metropolitana. Así que esas son cosas que nosotros empezamos a investigar y que fueron marcando mi ruta una vez cuando yo transiciono en el 23 a mi propia empresa. Ya había marcado mi ruta y esa información que pude recopilar se fue filtrando en el periódico, se fue usando en la cobertura nuestra periodística. Yo creo que pues ayudó a marcar el derrotero, ¿no? Hacia un Puerto Rico centrado desde la comunidad, desde los ciudadanos y centrado en las oportunidades que había y que hay todavía para invertir en obra social. Te sigo, te sigo. Y en toda esa experiencia, cuando hablamos del tema de sobresaturación, ¿verdad? Para el área metro versus el área oeste, también hay otro tema que la gente, cuando habla de impacto social, tiende a veces decir que pues, eres, eres un non-profit o no eres, o eres de negocio, que ese GRI a veces no es positivo a la hora de recaudar dinero, porque entonces algunas personas van a cuestionar ese propósito. De hecho, yo me recuerdo un poco ahora lo que está ocurriendo con OpenAI. No sé si has visto que Sam Altman, cuando primero se nace la inteligencia artificial, es bajo la sombrilla de una entidad sin fines de lucro y cómo ellos han tenido que transicionar el modelo de tradicional para negocios para seguir recaudando dinero. Así que, ¿cómo tú, en tu experiencia, han sido los desafíos de esa industria y cómo estás tratando de navegarlos para, ¿verdad? Para poder lograr las misiones de las entidades que estás sirviendo? Pues mira, hubo una época en Puerto Rico para los años 50, 60, hasta 70, cuando el sector sin fines de lucro era muy pequeño, había mucha necesidad. Y sí, hubo fundaciones como la Fundación Ángel Ramos, que sigue existiendo, y otras más, que siguen ayudando desde un punto de vista de donaciones, ¿no? Hubo una época en Puerto Rico donde había mucha necesidad y había pocas fundaciones ayudando a las comunidades, ¿no? Porque estábamos hablando de los años 40, años 50, años 60. Y realmente, pues, durante los años 70, 80 y 90, el sector sin fines de lucro comenzó, particularmente en los años 80, 90 y 2000, a profesionalizarse y a darse cuenta de que son empresas el sector sin fines de lucro son empresas sociales. Son empresas que se llaman sin ánimo de lucro o sin fines de lucro, pero tienen que, para rendir resultados, tienen que medirlos,
tienen que profesionalizar la gerencia, tienen que buscar inversionistas, buscar capital. Y yo creo que ha habido particularmente después del huracán María, las sin fines de lucro adquirieron una mayor prominencia por las razones que ya sabemos, porque si algo saben hacer las sin fines de lucro es tirarse a la calle y ayudar en tiempos de emergencia. Y eso sabemos ya todo lo que hicieron, y que hizo ese sector mientras el gobierno estaba tratando de organizarse para servir los primeros 3 o 4 días de la emergencia. Ahora, el reto es cómo los sin fines de lucro pueden sobrevivir sin las ayudas federales que han estado recortándose o amenazas de recorte, y cómo nos podemos seguir profesionalizando y sofisticando en nuestra manera de correr nuestras operaciones, en la manera de reclutar directores o directoras en la junta nuestra, ¿no? En las juntas de gobierno nuestras, que sean juntas que ayuden a llevar a la operación junto con la gerencia de esta organización. Capital humano que podamos atraer del sector privado que está buscando cómo transicionar. Eso está pasando mucho. Personas que llevan 30, 25 años trabajando en el sector privado, transicionando al sector sin fines de lucro, trayendo toda esa experiencia del sector privado, eh, y abonando, ¿no?, a la profesionalización del sector. Así que yo creo que sí, que las circunstancias de los últimos años y la evolución de los últimos 20, 25 años, gracias a fundaciones como la Banco Popular, gracias a la Fundación Ángel Ramos, que se han dedicado a profesionalizar, ayudar a profesionalizar la gerencia de las sin fines de lucro, pues ha ayudado a crear una capa, ¿no?, de organizaciones sin fines de lucro con cierta capacidad financiera, cierta capacidad humana, que están empezando ya a verse como empresas sociales, y están pues creando una nueva generación de organizaciones de servicio a la comunidad. Y de las actividades sociales, ¿verdad? Hay un montón, pero ¿hay alguna Sí. que es la que usted le ha dedicado más tiempo? Sí, este ha sido los Centros Sorisolina Ferré. Es una organización que empezó en 1968, 1969. Un paréntesis muy breve aquí, bien curioso que en ese momento, 68-69, estaba Don Luis siendo electo gobernador. Mi padre estaba fundando el Nuevo Día en el 70, y Cistrisolina estaba fundando los Centros Sorisolina Ferré a la Ah, misma vez. vaya. Así que fue un momento bien, bien interesante. Y yo llevo presidente de la Junta de Gobierno de síndico, perdón, de directores de los centros hace más de 20 años, 25 años casi, y aquí desde donde he estado trabajando más directamente, ¿no?, con las comunidades, y hemos pues ayudado a otras organizaciones también, porque trabajamos con muchas organizaciones nosotros. Trabajamos de la mano de con Boys and Girls Club, trabajamos de la mano con la Fundación Ángel Ramos, trabajamos de la mano con un montón de otras más pequeñas, mucho más pequeñas en distintas partes de la isla. Así que yo me he dedicado pues desde allí, ¿no?, como presidente de la Junta, a ayudar no solamente a que los centros continúen, pero también cómo podemos ser una fuerza de una coalición, ¿no?, con el resto de las organizaciones en Puerto Rico. Y yo creo que desde ahí pues yo he podido ayudar bastante. Los centros Sorisolina son una organización que hoy en día tienen 400 empleados, un presupuesto de una pequeña empresa, de una pyme, vamos a decir, eh, con una misión social y católica fundamental, y estamos, ¿no?, protegiendo el legado de Sor Isolina, que fue una visionaria de primer orden, en ese servicio pues a la juventud, a la familia, a las mujeres, madres de familia, a reducir la violencia doméstica, la violencia familiar, la violencia en la comunidad, pues, ayudando a que los mismos participantes, como llamamos, se redescubran a sí mismos como personas, hablando del valor humano, como personas, y que valoren también, que la comunidad se valore a sí misma, ¿no?, y se descubra a sí misma para plenitud plena, ¿no?, a la plenitud del ser humano, como decía Sorisolina, ¿no?, la gloria de Dios es la plenitud del hombre y la mujer. Así que esa es la obra social a la cual yo me he dedicado tiempo completo,
pero también he estado trabajando con muchas fundaciones y muchas organizaciones sin fines de lucro, aportando el tiempo que sea necesario y los contactos que sean necesarios también. Me encanta, y la realidad es que son una institución de primer orden, como menciona. Yo, que en Puerto Rico son bastante reconocidos por toda la ardua labor que hacen, así que los felicito por eso, porque es un trabajo que se tiene que celebrar y se tiene que aplaudir porque es un esfuerzo titánico también. Te quería preguntar, Gracias. para aquellos que están curiosos de fundar su propia entidad sin de fines de lucro o quizás la combinación de una entidad de impacto social, pero que sea mitad y mitad, o también, que también busque generar ingresos, ¿qué dos o tres lecciones o no lecciones, o qué usualmente tú has visto que es lo primero que estos equipos hacen que tú dirías, por favor, no hagas eso? O sea, ¿qué no deben de hacer estas personas cuando van a hacer y montar estas organizaciones por primera vez? Yo diría, primero, no ser impulsivo. Uno cuando quiere ganas de empezar una empresa social o una empresa normal, se quiere tirar rápido y hacerlo rápido porque uno tiene una idea eh, y no mira alrededor dónde te estás tirando, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que, como cualquier empresa social, o como cualquier empresa, la empresa social tiene que hacer un estudio de necesidad primero. Tú eres una persona, una joven que quieres empezar tu vocación de servicio. Tienes que saber si quieres atender a las mujeres víctimas de violencia doméstica, por decirlo así. eh, Tienes que ver cuáles son las organizaciones que están dando esa ayuda hoy en día. Tienes que saber cuál es la ayuda que están dando. Tienes que saber dónde se está dando esa ayuda para que entonces no te tires a una piscina que ya está llena, ¿no? Claro, Y vete y a la investigación de mercado, la investigación de la competencia. Fíjate que estoy usando técnicas, ¿no? De investigación y mercadeo del sector privado, pero que se pueden aplicar y se aplican en el sector social para que veas dónde están las oportunidades. Si tu campo es la violencia doméstica, es reducir la violencia doméstica y educar al respecto, pues no te tires donde esté todo el mundo dando el servicio, vete a donde no lo estén dando. claro, Vete a y eso va a implicar, vas a tener que salir del área metropolitana y vas a tener que irte a la montaña y vas a tener que bregar con unas ayudas muy escasas que hay en el sector rural de Puerto Rico. Pero ahí es que está la necesidad en muchas de estas situaciones. Así que lo primero es que no te tires a lo loco. Lo segundo es que hagas una investigación de mercado y de competencia, vamos a decir, servicio. Lo tercero es que te eduques con gente que ya está haciendo, que ya lo está haciendo, para que aprendas de ello, que hicieron bien, que no hicieron bien, dónde están las lecciones aprendidas. Esa es otra investigación más que hay que hacer. Y cuarto, buscar los socios. No te tires sola o solo a hacer esto. ¿Con quién lo puedes hacer? ¿Con qué organización lo puedes hacer? Algunas veces queremos salvar el mundo nosotros solos y terminamos quemándonos, terminamos cansados, frustrados y no podemos. Tenemos que ver qué otras personas con quien podamos colaborar, particularmente cuando estás empezando. Así que hay que saber trabajar en equipo y colaborar. Aunque seas una emprendedora y te quieras comer el mundo tú sola y vas por ahí, eh, tienes que saber que por caminar más rápido no vas a llegar más lejos, ¿no? Este, si caminas con gente que sabe y haces tu mercado, tu investigación, vas a llegar mucho más lejos y vas a tener mayor probabilidad de éxito en tu gestión, ¿no? En tu lanzamiento de la iniciativa, pero en tu misión. en tu misión y estate preparada porque vas a fracasar muchas veces. Te vas a chocar muchas veces, te vas a caer muchas veces, pero hay que, en esas caídas, esas frustraciones, esas cosas que no salieron bien, cuando estás empezando tu empresa social o tu servicio, ahí es que aprendes. Oye, y me llevó ese insumo como empresario que no está en la industria de lo que es empresas sin fines de lucro, pero ese tema de no querer comerte el mundo solo, a mí yo puedo decir particularmente se me ha hecho tan y tan difícil aceptar ese consejo porque yo llevo
llevaba mucho tiempo tratando de hacer mi propio proyecto de emprendimiento por mi cuenta, por eso mismo, porque tú después te cuestionas de dónde vas a acomodar ese presupuesto para contratar personas quizás, o no quiero invertir más tiempo, energía en tener que desarrollar a alguien que después se me puede ir, y qué riesgo eso me trae, si eso me quita tiempo de simplemente crear y acelerar más rápido. Pero este año fue el año que yo dije, pues, que Luis, yo acabo de tener mi segundo hijo que tiene 9 meses y como papá que yo sé que eres, cuando el niño es un bebé, hay una hora que tienes que cortar. Entonces te das cuenta que ya Sí. el tiempo quizás no es el mismo y cualquier persona, sea un emprendimiento para lucro o sin lucro, necesitas saber poder fomentar un equipo para poder aliarte con las personas correctas y poder, como dices, no es un tema de avanzar más rápido, sino avanzar más lejos. Y de hecho, se puede hacer el argumento que probablemente avances más rápido si lo haces con los aliados de las personas correctas. Así que Eso es así. eso es un consejo que todavía se me hace difícil implementarlo yo, pero me encanta que lo compartas con la audiencia porque es algo que entiendo que es un talón de Aquiles de muchas personas cuando están empezando su proceso de emprendimiento. Y para ser emprendedor, no, hay este mito de que para ser emprendedor hay que hacerlo todo solo uno. El emprendedor hace todo, ¿no? Y no necesita a nadie porque eso es emprendedor, emprender y hoy en día no se puede. Hoy en día hay que trabajar con la gente, hay que trabajar con socios, hay que trabajar con socios estratégicos. Y los problemas sociales que estamos atendiendo son problemas que se atienden transsectorialmente. Son problemas que se cruzan entre sí. No los puedes dividir en cajitas, ¿no? Entonces, quiero decir con esto que si uno va a tirarse al sector de sin fines de lucro, uno tiene que saber que va a tener que trabajar con mucha gente a la vez. Si queremos trabajar con el sistema de bajar la violencia doméstica en Puerto Rico, pues hay que trabajar con los niños, hay que trabajar con los varones, hay que trabajar con la policía, hay que trabajar con todos los componentes de ese fenómeno. Y un emprendedor no puede decir, bueno, yo voy a trabajar con todo eso a la vez. No, no. ¿Cuál va a ser mi nicho ahí, no? Yo voy a especializar con la policía, vamos a decir así. Yo voy a dedicar a trabajar a educar a los policías sobre cómo ¿no? Tramitar las querellas, etcétera. Eh, pero soy parte de un sistema. Soy parte de un sistema de soluciones. Igual que hay un sistema de problemas, hay un sistema de soluciones. Entonces, como yo soy parte de ese sistema y abono a que yo mueva la solución con lo que llamamos de sistema, ¿no? Solución sistémica. Y en Puerto Rico, para cerrar esta parte, ¿no? En Puerto Rico trabajamos muy, sabemos, no sabemos trabajar en equipo mucho o en coaliciones. Perdemos la paciencia, no tenemos, lo queremos hacer todos nosotros, lo queremos hacer todo rápido. Eh, no confiamos en los demás necesariamente, y hay hay un aprendizaje que hay que tener a la hora de colaborar, colaborar, trabajar juntos, colaborar. Así que esa es parte del aprendizaje que todo emprendedor tiene que tener hoy en día. Me encanta, Luis. Y ahora que mencionas que estabas cerrando ese tópico, yo quería ver si teníamos tiempo para hablar un poco sobre la industria de los medios, que yo creo que es la industria donde, como dijiste, eres periodista de corazón, trabajaste ahí más de 15 años, más de 20 años en lo que eran los cuartos, ¿verdad? De periodismo. Que eso, sabemos que eso es un trabajo que es de minuto a minuto, que es fast paced y está constantemente en cambio. Me es curioso cuando has visto esta transición que se ha visto en los últimos años, que entraron ahora medios digitales y se siente que el mundo cambió y que quizás ahora un mundo que el digital es primero y lo que es el medio legacy o tradicional, digamos televisión, periódico, radio, ya se está migrando a lo que son las plataformas digitales y se está viendo los medios que siempre han sido los medios
grande, saber adaptarse en esa nueva etapa. ¿Cómo has visto esa transición y qué piensas que son las dos o tres observaciones que quizás no te esperaba, pero estás contento que está ocurriendo? Fíjate, yo empecé a trabajar en el Nuevo Día en el verano de 1980, cuando yo era un chamaquito en la escuela superior, que yo trabajaba los veranos. Para el 1980, no me voy a detener mucho, acá no existían ni los beepers, ni los fax, ni los celulares, obviamente. O sea, yo entré a un mundo periodístico donde yo iba a la calle con un mazo, una bolsa de pesetas y iba al público y tiraba las pesetas y narraba, ¿no? La historia, que era de noche, por ahí, desde el teléfono público, ¿no? A lo que estamos ahora tú y yo, más de 30 años después, en esta plataforma virtual tú y yo ahora hablando. Yo sí vi, obviamente, una evolución muy dramática y muy rápida. Yo fui parte de esa evolución a finales a principios de los 90, donde pues Endy.com fue el primer medio digital en Puerto Rico, de un medio grande, ¿no? Pudo haber salido uno más pequeño también a la misma vez, pero de los medios legacy, como tú dices, el Nuevo Día fue el primero en 1995 en adelante. Y de ahí en adelante, pues los medios digitales fueron marcando la ruta, más lento al principio. Facebook todavía no existía, ni Google, ni nada de eso, pero aparecieron pronto unos años después y ahí pues ya el juego cambió dramáticamente. Fíjate que la evolución tecnológica en los medios al principio fue una carrera contra el tiempo, ¿no? Al principio era cómo podemos adoptar esta tecnología, cómo la podemos hacer rápidamente. Y cuando ya estábamos experimentando con ella, ok, empezamos a decir, bueno, ahora, ¿cómo hacemos un periodismo que sea relevante, que sea importante, que no sea la tecnología que sea la que domine el periodismo, sino que sea un facilitador, ¿no? La tecnología de un periodismo pues mucho más rápido, mucho más veraz, mucho más cercano a la gente. Y ciertamente, pues las plataformas digitales al Nuevo Día le abrió las puertas a la audiencia. Las redacciones antes de las plataformas digitales éramos una fortaleza, Raúl. Ahí no entraba nadie, entraban los políticos, los hombres de negocio, dos o tres artistas, pero éramos una fortaleza y no sabíamos realmente lo que estaba pasando. Literalmente y figurativamente, debo decir, allá afuera, claro que estaba sabiendo lo que estaba pasando, pero al nosotros ya abrir las puertas digitales y dejar que la audiencia entrara y escuchar a la audiencia y que la audiencia nos criticara y que la audiencia nos dijera dónde estaba la noticia, pues se convirtió ya en una relación bidireccional, de dos direcciones. Antes era unidireccional, era el Sí. periodista diciendo, y ni se diga, porque tú escribías una historia o tres o dos o tres al día y se acabó. Ahora, pues, obviamente hay que estar actualizando constantemente. Eh, y sí, fue una gran apuesta nuestra y gracias a que nosotros pudimos ser los primeros en irnos digital, pues hemos mantenido esa delantera. Obviamente el resto del ecosistema de medios en Puerto Rico prontamente se activó y ya estamos tenemos nuestras versiones digitales. Pero todo está en el valor del periodismo, Raúl. Si nosotros seguimos haciendo un periodismo en primera hora y en nuevo día de calidad, cercano a la audiencia, eh, la audiencia va a contar y los anunciantes van a favorecer esas fórmulas, ¿no? Así que nosotros estamos muy claros que en el caso del Nuevo Día, que es el único medio pago en Puerto Rico ahora mismo, sabemos quienes son nuestros suscriptores, tanto digitales como en papel, están pagando por una calidad, pues están pagando por algo diferenciador. Y con Primera Hora están disfrutando y están consumiendo un medio muy cercano a la idiosincrasia puertorriqueña, sin faltar respeto, sin ser chabacano, sin ridiculizar, sino es un producto que refleja muy bien lo que somos nosotros los puertorriqueños. Y fíjate que cuando nosotros lanzamos Primera Hora para finales de los 90, principios 1997, fue una locura. La gente pensaba cómo un nuevo día que está en su cúspide va a tirar su propia competencia. Mi padre en eso fue brillante, porque la propuesta era para que lo haga otro, lo hacemos nosotros. Sí, eso me, Eh,
Por ahí me imaginé que iba, pero vi un poco de empresarios se atreverían a hacer eso, déjame decir eso. Sí, pero estaba surgiendo una nueva audiencia, ya predigital, una audiencia predigital más joven, una lectoría un poco también distinta. Y mi padre intuyó eso, igual que lo intuyó en el 70 cuando sabía que había una nueva sociedad formándose que necesitaba nuevos medios. Lo vio en el 90, en los finales, ¿sabes? 96, 95, y ahí yo fui parte junto con mis hermanas y mi hermano en esa gestión de tirar, de sacar primera hora. Así que la evolución ha sido tecnológica, ha sido también comercial. Obviamente, todo, las plataformas digitales son mucho más competitivas que las plataformas legacy. Tienen mucho más reach. Pero fíjate, una medio como nosotros, que tiene plataforma digital y plataforma análoga o plataforma impresa, pues alcanza a una audiencia todavía mucho mayor, porque tiene dos plataformas distintas. Y son necesarias, tanto la televisión tradicional, como la radio tradicional, como los periódicos son necesarios hoy en día, igual que las plataformas digitales, porque son todavía fuentes de credibilidad. Lo escuchaste en la radio, lo vi en la televisión, lo leí en el periódico impreso. Hay una inscripción de credibilidad todavía en esos medios legacy, que no necesariamente está en los medios digitales del todo. Sí, yo presumo que como un periodista natural, hay veces que te tiene que sentir quizás no de la manera más positiva cuando ves personas que tratan de ser periodistas en su contenido, pero no necesariamente están pudiendo dar o asegurarse que lo que están diciendo es cierto o no es cierto. Creo que hoy día la noticia correcta es un enfoque comercial a quién es el primero en decir la noticia versus Ujú. quizás quién pudo confirmar que la noticia es certera, o hay un enfoque más de, como a quien dice, infotainment, ¿no? Como que cómo tú entretienes a la vez que informas. ¿Cómo tú ves esa tendencia nueva y si eres, si te causa molestia, si estás aceptando que esos son los cambios generacionales? ¿Cómo lo observa alguien que lleva tanto tiempo en la industria? Yo creo que al principio, cuando todo esto empezó, estábamos todos asustados, ¿no? Los que estábamos en los medios tradicionales, cuando vimos la introducción de personajes y medios que no tenían un compromiso del todo firme con el periodismo, pues nos asustamos mucho, y quisimos pues redoblar, ¿no? La calidad nuestra de nuestros periódicos, de nuestros contenidos. Sin embargo, también lo fuimos aceptando con el tiempo. Yo creo que es natural que esto sucediese, ya lo aceptamos, o sea, ya creo que es una realidad. Queda en manos de los medios, de los medios de calidad, de los medios que quieren diferenciarse, tanto en la radio como en la televisión, como en los impresos y sus versiones digitales. Queda en manos de nosotros proveer valor, ¿no? En el contenido que estamos produciendo, que se diferencie después del chisme, se diferencie del infotainment, que sea una opción real y veraz para la audiencia, mientras se multiplican las otras opciones de información que puede haber allá afuera, que hay allá afuera, y que la audiencia también favorece, porque hay audiencias que no le interesa sencillamente ese tipo de contenido, y bueno, vivimos en un mercado libre, para eso es. Eh, y lo importante es que la audiencia se vaya educando también sobre de dónde está consumiendo el contenido. Y si lo está consumiendo de algunas plataformas particulares, pues saber cuál es el enfoque de esas plataformas, por qué está viniendo la información, que sea la audiencia un poco también más crítica de dónde están consumiendo la información o adquiriendo la información. Eh, pero al final es toda una mezcla. Al final, allá afuera, estamos todos compitiendo por la atención de la audiencia nuestra, y realmente el tiempo que tiene la audiencia para dedicarle a los medios es proporcional al valor que la audiencia le da al medio, ¿no? A los medios. Si la información le es interesante y es de valor, esa audiencia le va a dar tiempo y le va a dedicar su atención. Si no lo es, pues no lo va a hacer, porque hay cantidad de opciones allá afuera para hacerlo. Exactamente. Aparte que yo creo que
En los últimos años, al principio, yo recuerdo cuando primero salieron los medios digitales, se veía más como una versión gratuita, como a menor escala. Y Ujú. cuando ya yo creo que los medios se han percatado que la tendencia es a usar el medio digital y que a los consumidores no les molesta pagar para ver esa calidad, pero en formato digital, lo que son los medios legacy que yo veo, o sea, lo que es Bloomberg, lo que es New York Times, que vi que hicieron una colaboración con ustedes hace poco, que ahora se están armonizando contenido, lo que son ustedes aquí en Puerto Rico, son medios que cobran su suscripción en el modelo de negocio, o sea, que les flexibiliza a ustedes no tener que depender tanto de lo que son los anuncios. Y así también ven cuál es su audiencia real, estable, fiel, que logran servirlo, ¿verdad? Así que a nivel de negocio, yo creo que esa adopción la es muy positiva a lo que es la suscripción. Sí, es una combinación de las dos. La suscripción del papel impreso sigue siendo importantísima. Hay un gran sector de nuestro mercado que le gusta recibir el periódico en la casa, lo quiere sentarse con su café y leerlo por la mañana. Pero a la misma vez también lo quiere tener en su móvil, en su celular, lo quiere tener aquellos que tienen computadoras en sus computadoras. O sea, que es una relación 360 del medio, ¿no? Con su audiencia. En este caso, en el Nuevo Día de Primera Hora, nosotros rodeamos nuestra audiencia todo el tiempo, los seguimos a ellos en su momento del día, ¿no? Aquellos que se conectan tempranito por la mañana a su móvil, a su celular, después abren la computadora, después cogen el papel periódico, después lo comentan en Facebook. O sea, los puertorriqueños nos pasamos comunicando constantemente, somos una sociedad hiperconectada dentro y fuera de Puerto Rico, que este es el otro fenómeno también interesante, cuál es la audiencia de nuestros medios fuera de Puerto Rico. En este caso, en el Nuevo Día, 40 o 30%, quizás un poquito más, es Wow. fuera de Puerto Rico, la diáspora nuestra puertorriqueña, en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos también. Así que es fascinante cómo hemos podido ayudar a que la audiencia nos siga y nosotros seguir también los intereses de nuestra audiencia, de la misma vez como los anunciantes también se van acoplando dentro de ese ecosistema y los clientes también lo han hecho. Eh, Así que no es solamente los medios, es todo el mercado de publicidad y de mercadeo y comercial que se ha movido a las plataformas digitales y cómo los medios han seguido siendo importantes en ese intercambio de anuncios, intercambio de promociones, o sea, los medios somos un motor económico importantísimo en Puerto Gigantesco, Rico, sí. desde la radio a la televisión. Imagínate Puerto Rico sin medios, sin televisión, sin radio, Sí, o sea, sin periódico. tu negocio sería limitado a tus vecinos, en esencia. Exacto, exacto. Así es importante, junto con otros sectores como la manufactura, las universidades, el sector de la salud. Somos un motor, la construcción, somos un motor económico en Puerto Rico. Hay intercambio de ideas, también intercambio comercial. Y estamos metidos en la fibra de la economía y social nuestra, con las críticas y con lo bueno y con lo malo. Sí, 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 son una voz de influencia, vamos, para toda persona que quiere aprender de los distintos temas. Te quería hacer esta pregunta porque como como hemos dicho que tienes corazón de periodista, yo sé que tú valoras mucho la importancia de una buena historia, de la narrativa. Hay mucho empresario que está sintonizando este programa que quisiera mejorar quizás su pitch de venta, cómo mejor puede comunicar su propuesta de valor. Y yo pensé, ¿quién mejor para contestar a esta pregunta que alguien que ¿verdad? Por más de 25 años estuvo redactando una historia para llamar la atención a un tercero que quizás no conozca, pero que quiere que conecte con lo que se está comunicando? ¿Qué consejo tú le darías a un empresario, un periodista que está comenzando para poder llamar esa atención de aquel potencial cliente o potencial audiencia o compañía Ujú. que quiera a trabajar como periodista? Yo te diría, Raúl, primero conoce el producto, conoce el tema. Si vas a estar hablando, si tú eres un empresario, una empresaria,
que quieres vender tu servicio, tu producto, conoce lo que tú haces, conoce el producto que estás manufacturando o haciendo o vendiendo, identifícate con él, empápate bien primero de cuáles son sus ventajas, de cuáles son sus oportunidades, conocer el producto. Segundo, conocer la audiencia. ¿A quién tú le vas a estar hablando? Le vas a estar hablando a como la competencia, le vas a estar hablando a los clientes, y saber cuáles son, qué mueve a esa audiencia, qué mueve a tu audiencia a la cual te estás comunicando, cuáles son los puntos que son importantes para ellos, que simpáticos, los passion points que le dicen, ¿no? Los puntos de pasión de esa audiencia. ¿Qué quieren ellos escuchar de tu producto? Tercero, vete directo al grano. No pierdas tiempo floreando mucho. Vete directo a ese grano. De esa audiencia quiere escuchar de tu producto A, B y C. Y dilo directo. Más hoy en día. Hoy en día, más que nada, hay que ir directo al grano. Eso en cuanto a la comunicación comercial, de mercadeo, pero es lo mismo en las noticias. Es lo mismo. ¿Cuál es la noticia? ¿Cuál es el producto en este caso? La noticia, ¿no? ¿Qué pasó? Entérate bien de lo que pasó. Segundo, ¿qué quiere saber tu audiencia de lo que pasó? No lo que tú le interese, tú como periodista solamente, sino qué quiere saber tu audiencia sobre lo que pasó. Tercero, ¿cómo se lo comunica? ¿Se lo vas a decir así, pasó esto A, B, C o D? ¿O vas a entrar con una entrada dramática, directa, pero que capture a la atención del lector sin ser de la audiencia, sin ser sensacionalista y nada de eso? Pero hazlo diferente, hazlo de una manera que yo siempre cuando escribía buscaba ese giro distinto a la hora de escribir, para que capturar y hacerlo de una manera humana también. Y hasta cierto punto como un episodio de una novela o un cuento, ¿no? A las 12 de la noche, María no sabía que iba a tener trillizos cuando se le fue la luz. Algo así, ¿no? Donde hay drama, hay acción. Lo mismo en la noticia, hay drama, hay acción. También en la comunicación comercial hay drama, acción, hay potencial. Eh, lo importante, pues, es conocer tu audiencia, conocer tu producto, conocer, finalmente conocer tu lenguaje, escribe bien, ocúpate, ¿no? Y ahí viene el arte de escribir, donde pues aquellos que hemos tenido la fortuna de vivir de la palabra y de escribir, pues ya es natural para nosotros, pero para quien no, pues hay personas que lo pueden hacer, ¿no? Eh, pero a la hora más que nada, es conocer tu audiencia, tu producto, eh, y, y tu propio, ¿no? Tu propio lenguaje hacia la, Me hacia encanta la que comunicación. digas tu propio lenguaje, Luis, porque estamos viviendo en un momento también de que es bien disruptivo, porque estamos Ujú. comenzando lo que es esta nueva era de la inteligencia artificial. Oh, Y ahora sí. mismo la mayoría de lo que son los jóvenes, pues están aprendiendo quizás a primero preguntarle a las plataformas lo que están buscando que sea el producto final y no necesariamente están pasando por el proceso que nosotros aprendimos de cómo escribir y cuáles son los puntos que mencionaste, que cómo tú llamas la atención, cómo tú lo haces dramático o cómo tú eres asertivo en tu opinión o lo que quieres presentar. ¿Cuál es tu Ujú. opinión Sí. sobre todo lo que está ocurriendo con lo que es la entrada de la inteligencia artificial y cómo eso puede estar impactando a los escritores y a los medios en el futuro? Porque no sé si eso lo ves como algo que potencialmente pudiese reemplazar a algunos periodistas o si crees que son herramientas. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema? La inteligencia artificial llegó para quedarse, hay que saberla usar, eh, hay que aprovecharla, no es el enemigo. A la misma vez hay que saber cuáles son los riesgos, ¿no? De la tecnología, y precisamente uno de ellos es todos nosotros, desde la juventud hasta personas mayores. La dependencia excesiva en la inteligencia artificial, pues empieza como voy a usar la palabra
a embotar el cerebro, ¿no? Como decimos. Embotarlo significa se vuelve vago nuestra propia indagación, nuestra propia capacidad de investigar, nuestra propia capacidad de hacer preguntas, de pasar el trabajo de investigar, porque ahora pues todo sale ¿no? inmediatamente. Y hay que tener mucho cuidado porque la inteligencia artificial siempre tiene errores, siempre tiene inexactitudes y no tiene el lenguaje humano, o sea, es un algoritmo. Y a la hora de nosotros escribir, comunicarnos con otras personas, en público, en privado, pues hay que usar el vernáculo de uno, lo que uno aprendió, lo que sigue aprendiendo, no lo que ella me va, yo voy aprendiendo que me va dictando, porque si no vamos a convertir nosotros en unos robots también. Así que lo que quiero decir con esto es que AI inteligencia artificial se va a quedar, está para quedarse, sustituirá muchos de los trabajos de los copywriters de empresas de agencia de publicidad, de los mismos periodistas también, ya están medios experimentando con redacción breve, ¿no? De noticias sencillas con AI. Y puede que sea bueno en el sentido de que, ok, pues liberamos entonces recursos periodísticos que tenemos en la redacción, que en vez de estar redactando noticias sencillas y fáciles, pues están ahora pues redactando, entrando en noticias más complejas, más difíciles, tienen el tiempo para entonces producir contenidos de mayor valor. Yo te diría que eventualmente los medios van a tener que hacer un disclaimer, los medios impresos, de decir, esta noticia está producida por nuestros robots y que el medio se adueñe y diga, este robot está validado por nosotros. O sea, que podemos confiar en él. Y esta noticia fue producida por, decirlo así, Robot Raúl Palacio, por decir un nombre, ¿no? Este robot es un personaje, es un algoritmo, está validado por el medio y te está dando una noticia sencilla, ¿no? Y el que está leyendo sabe que esto es un robot, porque el medio se lo ha dicho. Ahora, el tiempo que hubo que, que, que se liberó para que otros periodistas, para que ese periodista pueda estar haciendo otra cosa más, de más valor, de más profundidad, pues entonces pasa a los trabajos más investigativos, más de fondo, más creativos. Así que para los estudiantes que nos están escuchando, eh, no sé, no dependan, no confíen mucho en AI porque van a perder capacidad cognitiva, van a perder capacidad investigativa, van a perder capacidad de redacción y van a terminar siendo más ignorantes que inteligentes. Si todo es, pregúntale a ChatGPT. Sí, de acuerdo. Entre ChatGPT y usted, ¿quién es mejor escritor? Yo, claro que sí. Claro que sí, a ver si ya ChatGPT puede hacer un poema, puede ser una entrada dramática. eh, y no, ya ChatGPT no tiene corazón, no tiene Eh, pasión, no Hay, tiene la experiencia de vida. hay un aspecto un poco genérico todavía, yo pienso, en lo que son esos, somos large language models, lo que son estos chatbots, porque hay veces que yo trato de decirle a ChatGPT, dime esto con un tono humorístico, quizás porque a mí me gusta más el darle un Sí, toque de humor a algunos temas. Y a veces lo que me da, yo digo, esto no es gracioso para mí, o sea, esto no es como yo lo diría jamás. Entonces ahí yo creo que la individualidad, que es lo que acabas de mencionar, de ujú, cómo no es un humano, no eres tú. Y entonces yo creo que tu mayor ventaja sigue siendo tú, no lo que diga exacto. ChatGPT. Tus experiencias, tus emociones y cómo tú reaccionas y esos comentarios intuitivos que solo nacen de experiencias tuyas individualizadas es lo que te separa para mí de la inteligencia artificial. De acuerdo, Raúl. Mira, y pronto, ya mismo, vas a encontrar que ChatGPT te va a hacer el texto humorístico que tú estás buscando. Lo va a hacer porque es un proceso de trial and error, ¿no? Sí, De sí. seguir haciéndolo hasta que
lo logra, ¿no? Eh, por eso el periodismo eh, humano, el periodismo donde ChatGPT no puede entrar, donde el periodista va a la calle, habla con gente, se tira a hacer la investigación, y cómo el periodista narra esa experiencia, ya lo distingue de ChatGPT, porque ChatGPT no puede ir a la calle a entrevistar, ni puede contarte cómo el entrevistado lloró o se enfureció o tiró la puerta. Ahí ya los periodistas van a tener que, fíjate qué cosa, van a tener que volver a los viejos tiempos, donde nosotros teníamos que salir a la calle, porque no había otra manera, y observar con nuestros ojos cómo se reaccionaba la persona. O sea, va a haber un viraje hacia un periodismo mucho más literario, mucho más humano, eh, donde la gente está buscando esa experiencia dramática humana, en cualquier en las noticias, ¿no? Y yo creo que si los medios impresos, en este caso, ¿no? Los impresos, es que es donde yo conozco más, eh, podemos aumentar nuestra producción de contenido original, de testigo, de que del periodista, de nuevo, como dije, de estar en el lugar de los hechos, de ir allí, presencial, de ese periodismo presencial, de cara, pues va a agregar muchísimo valor a todo ese contenido pues automático y genérico que se va a tener en los periódicos y en los medios. Exactamente, me encanta cómo lo mencionas. Si ahora tú, mirando el que ya tienes sobre 2 décadas de experiencia trabajando en lo que es el Nuevo Día y Primera Hora también, ¿qué te llevas o qué estás más orgulloso de tu tiempo allí? Si lo pudieses resumir en 2 puntos o 3 puntos. Yo te diría a la gente con quien yo trabajé. Desde que yo entré como chamaquito, el grupo de periodistas veteranos que estaba allí, nunca se echaron para atrás a la hora de enseñar. Digo, si uno es vivo, pues se pega a ellos y empieza a mirarlos y empieza a ver cómo lo hacían. Así, a la misma vez, pues uno hacía preguntas. Los periodistas todos queremos enseñar a los que entran nuevos, porque estamos muy orgullosos de lo que hemos aprendido, lo queremos mucho, y es un oficio que queremos delegar y que queremos que mejore. Así que enseñamos mucho a los demás, a los que entran, ¿no? Darle consejos a aquellos que querían recibir consejos, porque hay muchos que no lo quieren. Así que primero, la calidad de gente que yo conocí, tanto cuando entré como mientras estuve trabajando con muchos de ellos, esa camaradería, esa fraternidad, ese cierre de fila, ese sentido de misión. eh, para nosotros los días más aburridos eran los peores. Hasta cuando explotaba algo, como decimos nosotros, que nos activábamos, pues entonces ahí es que nosotros sacábamos todo eso, esa energía que teníamos por dentro a la hora de escribir y de producir. Segundo, el sentido de oportunidad de servicio para Puerto Rico, ¿no? Cómo los periodistas hemos podido ayudar a estar ahí en los momentos difíciles, estar en los momentos no tan difíciles también, cómo hemos sido parte de la historia de Puerto Rico, la hemos narrado, la hemos plasmado, y lo hemos hecho en la gran mayoría de nosotros con mucho respeto, con mucha dignidad, con mucha altura. Así que esa capacidad de haber ayudado a que Puerto Rico se vea a sí mismo reflejado, de nuevo, con nuestras sombras y nuestras luces de parte y parte, los medios y la audiencia, pues también esa parte. Y finalmente, pues, ser miembros de un oficio mundial. Estamos vinculados mundialmente, donde las democracias están tambaleándose, donde los autoritarismos están multiplicándose, donde hay injusticias, donde hay amenazas a nuestro planeta. Ahí estamos nosotros, los periodistas, en la primera fila, tanto en Puerto Rico como en Europa, como en África, como en América Latina, como en Estados Unidos. Estamos ahí, en primera fila. Se nos dispara, se nos asesina, se nos critica, se nos secuestra, se nos hace de todo tipo de cosas, pero siempre hemos estado ahí, vamos a estar ahí. Y en ese sentido, pues somos custodios
de las libertades y las democracias, de los valores democráticos en cada uno de nuestros países, sabiendo también que las democracias no son perfectas, que los medios no somos perfectos, pero que sí tenemos la responsabilidad de que al pueblo no se le pisotee, que al pueblo se le protejan los derechos y que las personas son dignas. Me encanta, Luis. Ya estamos por terminar la entrevista. Te quería hacer unas últimas dos preguntitas antes de irnos. ¿Tienes alguna experiencia, puede ser personal o profesional, que en el momento fue un trago amargo, no te gustó, que fue algo difícil de vivir, pero que hoy día en reflexión dices, qué bueno que eso ocurrió? Hay mucho. Yo creo que la primera que me viene a mente, que me vino a la mente inmediatamente fue la demanda que nosotros incoamos contra el gobernador Pedro Rosselló en 1996-97 por eh, violación a lo que nosotros entendemos fue violación a la primera enmienda. Y cuando un periódico demanda a un gobernador, son palabras grandes. Todo el mundo estaba mirando el conflicto, todo el mundo estaba mirando cómo nosotros estábamos cubriéndonos a nosotros mismos, que es una situación muy difícil. Y yo estaba empezando como director de medios en el 96, 97 junto a mi hermana María Luisa. Así que este fue, yo diría, el momento más duro de mi carrera fue ese, recién empezando, y los ataques que vinieron de parte y parte contra nosotros, de parte del gobierno y de parte de de parte de la audiencia, la crítica política hacia nosotros, siendo quienes éramos en ese momento, y también lo difícil que fue cubrir una noticia de uno mismo, Sí, me también, imagino. cuando uno está empezando, así que casi una situación imposible de salir sin heridas, ¿no? Sin cicatrices. Pero aprendimos mucho, aprendimos de que hay que echar el frente cuando hay gobernadores y gobernadoras que, en este caso, fue un gobernador que podía mandar un mensaje muy claro, igual que Trump ahora mismo está mandándole mensajes a Harvard y a Los Ángeles, Sí mismo, a la así ciudad de mismo. Los Ángeles, pues si uno no pelea y si uno no se pone de frente, pues entonces, ¿cuál es el mensaje para el resto de los medios más débiles? Así que, ¿y cuál era el mensaje a los periodistas? No, vamos a dejar que no vamos a defendernos, ¿dónde está el dueño del periódico cuando lo necesitamos? Así que esa fue una pelea que se dio dura, se pudo ganar, se pudo, eh, el Tribunal Federal ah, eh, decretó, ¿no? Redactó una política de no intimidación contra los medios de Puerto Rico. Hay un precedente ahí. Así que ese fue el más difícil. Y el segundo más difícil, yo te diría emocionalmente, fue el ataque a las Torres Gemelas, Nueva York, al World Trade Center. Eh, Ahí teníamos a un par de colegas que estaban cubriendo la pelea de Tito Trinidad, que estaba por darse ese fin de semana, Qué fuerte. y ellos estaban allí y cubrieron todo lo que sucedió, pero el derrumbe de las torres, verlo en vivo a todo color y mientras estábamos en la sala de redacción tratando de descifrar qué íbamos a hacer, cómo íbamos a hacerlo, tratando de saber de que estuviesen bien nuestros colegas, pues también fueron momentos de mucha tensión global, ¿no? Global, y finalmente el último, pues el huracán María. Eh, Eso fue para mí, como dije, mi última asignación eh, como director de medios. Y no solamente el momento de la emergencia, donde eh, perdimos contacto con todos nuestros reporteros en un momento en la noche, no sabíamos cómo estaban, no teníamos conexión ninguna, silencio total en la redacción, hasta que empezaron a aparecer poco a poco las señales de teléfono y empezaron a llegar a la redacción. Pues hacer ese trabajo de reportear la emergencia mientras ocurría y luego el trabajo de recuperación, centrando la atención donde más ayuda había necesidad de ayuda, pues para mí fue también uno de los momentos más difíciles y gratificantes de mi carrera, definitivamente. Y que esto, para ir cerrando, yo sé que ese fin de semana de padres,
Y que te quiero hacer la pregunta, ¿qué tus hijos te han enseñado a ti? Mis hijos me han enseñado la capacidad de explorar. Cada uno de ellos, ha sido una persona independiente, una persona que ha sido muy comprometida consigo mismo, ¿no? Mi hijo y mi hija, los dos son periodistas. Mi hija es fotógrafa, mi hija es fotógrafa y Eh, mi hijo es periodista, es tres es generaciones reportero. ahí. Sí, y ellos me enseñaron a ser papá. Ellos me enseñaron a ser papá y para mí haber sido, aparte de ser periodista, ser padre para mí ha sido la satisfacción más grande de mi vida porque es un proyecto personal, ¿no? En donde uno pues trata de ser el mejor ser humano posible para estos hijos de uno y los educando en sus distintas etapas, y los formando y ellos formándome a mí, como tú bien dices. Así que yo volví a ser niños con ellos ellos eran niños, yo fui niño también, como padre, Claro. y luego fui adolescente con ellos, y después fui eh, joven adulto, como ahora, con ellos. Así que ellos me han enseñado, pues, a sacar lo mejor de mí, para poderlo acompañar en su vida como profesional y como persona. ¿Qué consejo le daría a los padres jóvenes para que Como reflexionen tú. este fin de semana? Y felicidades adelantadas para ti. Eso mismo, déjense sorprender por los hijos de uno. Obviamente hay en la etapa de los niños etapas muy tiernas, donde eh, es la etapa formativa, afectiva de los hijos. Y esa etapa tempranita, de los 0 años a 3 años, la presencia física. El toque, la presencia física, tocar físicamente al niño, a la niña, cambiarle los pañales, darle la comida, meterse el hocico en el cuello, hacerlos reír, hacerle cosquillas, oye, que te escuchen la voz, que te vean. Esa presencia física es bien importante y por eso cuando tú decías, hay un cut-off time en el día del padre joven, de la madre joven, para estar con la bebé o el bebé, de todas maneras, porque esas son las memorias tempranas que van desarrollando los niños, y luego entonces, pues, en proceso, después de los 3 años adelante, es un proceso de disciplina, de responsabilidad y de creatividad y de juego. También esa parte de juego, de creatividad y finalmente dejarlos ser quienes se están formando. Si somos muy controladores, o queremos implantar nuestra idea de lo que este hijo o hija debe ser, pues vamos a encontrar que van a rebelarse contra muchas de las cosas que nosotros quizás intentamos forzarle a hacer. Así que obviamente hay que tener disciplina, hay que tener ejemplo en la casa, pero a la misma vez dejar que ellos mismos se vayan desarrollando y ver qué sorpresas nos pueden dar. Me encanta, yo empatizo y conecto mucho con eso. De hecho, yo creo que, y esto lo podemos hablar cuando regreses, porque te voy a invitar formalmente para regresar cuando estés aquí en Puerto Rico para hacer esta entrevista, una segunda parte de la entrevista en ¿Cómo vivo, no? porque hay un sinnúmero Encantado. de temas que tengo que podemos indagar más en una segunda versión. Pero algo que la gente no capta si no eres papá es cómo eso te ayuda a ser una persona más empática en tu misma profesión, como, tanto como Mm. líder, como ser parte de un equipo. Yo creo que el calor humano es imposible que no lo sientas y se traduce a que tú escuchas más, eres un poco más Mm. paciente, sabes también cuándo ser asertivo y son destrezas que no necesariamente uno quiere ser papá para ser mejor profesional, pero creo que son consecuencias de lo que es tú tienes que estar formando los humanos todo el tiempo en tu casa, a cómo tú vas como líder a formar tus equipos. Tienes toda la razón. Hay unos paralelismos importantes, sin ser paternalistas tampoco en el sector, ¿no? En el ámbito profesional nuestro. Pero esa capacidad de dejar que los equipos crezcan y desarrollen, y esa presencia física de uno en esos proyectos difíciles, o bonitos de ese proyecto comercial, pues también es lo mismo que cuando estás presente a la hora de estar criando, hijos de uno, hijos e hijas. eh, y es ese arte, ¿no? De guiar y a la misma vez dejarse guiar. Y con eso yo creo que mejor no lo pude decir yo.
quiero darte las gracias, Luis. No te quiero quitar más tiempo porque sé que tienes una agenda comprometida, pero ya sabes, estás invitado a cuando estés en Puerto Rico a hacer esta dinámica en persona para poder atacar unos temas que tengo, entre ellos tú cómo ves y si eres si estás optimista o pesimista ante este nuevo ciclo de gobierno, me voy a dejar con esa curiosidad y esa duda para una próxima ocasión y poder entrar un poco en tu opinión en lo que son lo que está ocurriendo a nivel internacional. Yo creo que hay mucha tela para cortar ahí que me encantaría poder dialogarla contigo. Yo encantado de reunirme contigo de nuevo, compartir con tu audiencia. Les adelanto que tengo un podcast que se llama Cara a Cara ante el Mundo, que lo estamos publicando en elnuevodía.com y en las plataformas de podcast, donde con el licenciado Cox Salomar, pues estamos, Rafael Cox Salomar, estamos analizando la noticia internacional semanalmente. Así que lo pueden seguir. Y te felicito, Raúl, por tu proyecto personal y profesional. Eh, Sabemos que llevas ya unos años acá y que yo te vi entrar allá al periódico como de los primeros blogueros jóvenes en 2016 y ahora pues estás acá siendo parte ¿no? de la nueva generación de periodistas y empresarios. Así que adelante siempre y muchos saludos a tu audiencia. Muchas gracias, Luis. Felicidades de nuevo por ser papá este domingo. Que puedas Muchas gracias. comer algo, digamos, un steakcito, algo bastante rico. Y ya tú sabes, hasta la próxima. Te esperamos aquí en el estudio de la maestría. Hasta la próxima.